Hoy, en la palabra gota a gota, seguiremos con el estudio bíblico Unicidad, porque solo hay un único Dios. Bienvenidos a un espacio que te llevará a vivir los principios bíblicos en la vida práctica. Con ustedes, el pastor y maestro Álvaro Torres. Vamos esta mañana a tratar sobre la gran discusión sobre el Hijo. Creo que cuando se habla de Dios, el problema no es tan grande. Se divide en dos grandes ramas, o ateos o teístas. Claro que las versiones o la creencia en Dios pueden variar de comprensión, pero de todos modos la existencia de un Dios pues es la existencia de un ser creador que lo sustenta todo. El cristianismo tiene una versión, y es que Dios, para salvar al hombre, se hizo hombre. A esa manifestación de Dios en carne se le llama el Hijo de Dios. Entonces ahí surge ya el problema, porque es un ser que es divino y es humano. Y a muchas personas les parece como incomprensible o inaceptable, o no saben en qué tanto es Dios o en qué tanto es hombre, o si es mitad y mitad. Entonces el problema se hace profundo por eso, porque además a veces las posiciones son irreductibles. La persona se vuelve que no quiere aceptar ninguna razón para darle una explicación a quién es Jesús. Entonces la gran pregunta de importancia en la comprensión de la unicidad descansa en la revelación del Hijo. Para uno, es decir, el monoteísmo realmente es la creencia en un Dios. Yo diría que para mí esa es la diferencia con la unicidad. La unicidad implica que creo en uno porque hay posibilidad de ser más de uno. En las comprensiones de las personas, ellos tratan de decir que hay más de uno porque tienen a uno como ser humano y al otro como divino. Y nosotros decimos, no, es único. En eso creo que es para nosotros más el concepto de unicidad, porque si nos referimos solo a calidad de uno, pues el monoteísta sería unicitario también. Pero hay monoteístas trinitarios, monoteístas que creen en Dios. Sin convertirlo en dos dioses, ellos lo convierten en una sustancia en dos personas, o en una sustancia en tres personas. Entonces son como versiones del monoteísmo. El nuestro es un monoteísmo unicitario. Si nosotros decimos, no, aunque parezca, aunque sea la ilusión de dos, es uno, porque la Biblia muestra en qué medida lo son. Así que entre los teístas obviamente no hay discusión en cuanto a Dios. Dios es Dios. Dios es. Pero entre los cristianos, explicar a Cristo produce controversia. Sobre todo porque el ser humano tiende a dar explicaciones en unos detalles que son imposibles de dar. Yo creo que les comentaba alguna vez que un joven en España me dijo, pastor, yo me quiero bautizar, pero tengo dudas. Yo le dije, bueno, yo soy pastor y tengo dudas. Me dijo, ¿usted tiene dudas? Yo, sí, tengo dudas. Porque lo que tú llamas dudas son esas cosas que uno no comprende o que uno no sabe y se cuestiona. Eso no lo hace uno un incrédulo, sino una persona que investiga, quiere saber. Y entonces a eso le llamamos dudas. Si no tenemos una versión definitiva sobre algún punto de la doctrina, y tenemos una pregunta. Y me dijo, bueno, está bien. Entonces, explíqueme a Dios. Y yo me bautizo y digo, siéntate, yo te lo voy a explicar. Te voy a explicar a Dios. Yo, pero te voy a hacer una advertencia. Si yo logro explicarte a Dios, entonces no te bautices. ¿Por qué? Porque Dios es inexplicable. Y el Dios que se puede explicar 100% no es Dios. Es otro ser. Eso al ser humano no le gusta mucho. El ser humano quiere tener explicaciones rotundas sobre todo. Pero la realidad espiritual es como el agua. Ella toma formas distintas en diferentes circunstancias sin dejar de ser lo que es. Es decir, aunque tenga formas aparentemente diferentes, igual sigue siendo la misma.
Y al ser humano le gusta es que le corten un pedazo de queso, un pedazo de pan. Y eso tiene límites. Pero Dios no es un pedazo de queso ni un pedazo de pan. Dios es Dios. Entonces, por eso es que también la experiencia espiritual es tan rica. Porque hay verdades, pero las experiencias subjetivas son múltiples. Porque Dios en cada vaso cae y toma esa forma y le da esa experiencia. Entonces, creo que este tipo de comprensiones es bueno que las tengamos para que sepamos que cuando vamos a estudiar a Dios, no es un pedazo de queso. Dios no lo vamos a cuadricular nunca. Cuando la persona cree que lo tiene encerrado en 4 paredes, ya se le salió. Eso no es posible nunca. Así que la creencia y la explicación de Dios es dentro de lo que Dios es, que es un ser infinito, imposible, como llamamos el inexplicable Dios. En los primeros 300 años del cristianismo se produjeron las siguientes teorías en relación con el Mesías. Es decir, que estas discusiones que tenemos ahora no son las discusiones de porque ya es una creencia vieja. Yo más bien creo que al contrario. Hoy día casi usted no oye nuevas teorías sobre Cristo, porque ¿qué más van a inventar? ya se ha discutido todo. Estas discusiones básicamente surgieron al principio. Entre otras cosas porque el cristianismo no es una religión típica, es atípica, es un movimiento de pensamiento y de relación con Dios. Entonces no es un librito de catecismo que uno le dice, aquí dice, ¿qué es Dios tal cosa? ¿Qué es tal cosa? Y ya, está arreglado. Eso no es así. Entonces, por eso el pensamiento cristiano es tan amplio. Pues eso también es el peligro, que da para que la persona a veces se pase de la raya. Pero en los primeros 300 años surgieron varias teorías sobre quién era el Mesías. Por eso creo yo que esa pregunta de Jesús es muy profunda. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Es decir, eso creo que es la esencia del cristianismo. De la respuesta que yo le dé a esa pregunta depende la posición que yo voy a tener de ahí en adelante. De que yo me responda quién es Jesús. Y me parece tan bueno lo que hizo Jesús, porque no lo dejó en ese ambiente infinito de posibilidades, sino que lo redujo al grupo que tenía, dice, y vosotros. Porque la gente dice muchas cosas, pero y vosotros. En otras palabras, cada persona tiene que fijar su posición con respecto a Jesús. ¿Quién es Cristo para mí? Va a marcar la diferencia. En esta pregunta surgió una posición que decía, no es que Cristo sobre todo es Dios. Él tiene prácticamente una sola naturaleza, porque aunque era hombre y Dios, la naturaleza divina se impone. Y entonces decía, no, es que la carne de Cristo es como una ilusión. Yo hablaba con un pastor hace unos años, unos cuantos años ya, más de 30. Y él me decía, es que la Biblia dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Pero es que la Biblia no dice así. La Biblia dice en semejanza de carne de pecado. Así que no era semejante a carne, sino semejante a carne pecaminosa. Y Cristo no tenía pecado, pero era semejante a eso. Entonces, esa expresión nos llevó a decir que la carne de Cristo no era real, sino que era una ilusión. Y esto sí hay que explicarlo porque tiene que ver con la redención. Y la persona que no entiende que la grandeza de Cristo no está solo en que es Dios, sino también en que es hombre, entonces él no va a tener conciencia de lo que es la redención. Esa posición se llamó docetismo. El docetismo es el que hace énfasis en la divinidad de Jesús y dice que la naturaleza humana no era verdadera. Eso en realidad es una doctrina gnóstica, en la que todo es una ilusión, y Cristo no es una ilusión. Cristo, cuando los discípulos pensaron que era ilusión, los detuvo y les demostró que no era. Es interesante ver cómo la gente, aunque estaban convertidas a Cristo y tenían ya una identidad más o menos,
ellos siempre que no tienen explicación de alguna cosa, dicen, es un fantasma. Está caminando sobre las aguas, es un fantasma. Le apareció después de muerto, es un fantasma. Entonces Jesús dice, mirad que un espíritu no tiene carne, no tiene hueso como yo. Y como para demostrar que sí era Dios, de un pescado y se lo comió. Entonces, es decir, el no creer que Jesucristo es real es negar la realidad de Cristo, porque Él mismo se esforzó hasta con una acción milagrosa y con argumentos de que Él sí era lo que era, no era una imaginación, no era una ilusión, no era un espíritu, no era una aparición, es decir, no era un holograma ni siquiera, era un ser real. Así que esta doctrina es gnóstica y es la que el apóstol Juan ataca en su epístola. Toda la epístola de San Juan realmente lo que pretende es eso, demostrar que Cristo, y él dice, el que no cree que Jesús ha venido en carne es anticristo. Eso es serio. Cuando la Biblia dice que el que no trae esta doctrina, no se refiere a la unicidad o a la Trinidad o al bautismo, se refiere a la doctrina de que Cristo es hombre. Así que el que no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis hermano. Porque es que el que hace eso niega todo lo que Cristo hizo. Ni sufrió, ni murió, no resucitó, y si Cristo no resucitó, estaba en nuestros pecados, es decir, todo es una ilusión. Entonces no es posible que yo crea que puedo tener esa creencia y ser cristiano. Y Juan dice, no, eso es lo peor que ha surgido. El que no traiga la doctrina que Cristo ha venido en carne no es un hermano, no tiene la doctrina nuestra. Es decir, que realmente creer que Jesús es humano es fundamental. Porque el milagro grande es que Dios se hizo hombre. Y entonces, si no, su sufrimiento sería toda una ilusión. Y además era buen actor entonces. Tengo sed y sufrió y angustiado y agonía y sufrió sangre. Todo eso por ilusión. Eso no es posible. Sería el engaño más grande de la humanidad. Así que nos dice que tal persona no lo llamemos hermanos porque no lo es. Algunos cristianos piensan que sobre enfatizar la divinidad de Jesús es exaltarlo. Así que ellos piensan que no. Un hermano me dijo sanamente, me dice, hermano, es que a Cristo no se le puede considerar Dios nunca exageradamente. Sí se puede. Es decir, yo digo, no es que las uñas eran divinas, el pelo era divino. Bueno, eso no es verdad. Si usted hubiera tomado un pelo de Cristo y lo pone en el microscopio, le hubiera dado la misma consistencia y formación de cualquier cabello humano. Pero eso no es lo que lo hacía grande. Lo que lo hacía grande es que siendo Dios asumiera eso. ¿Entiendes? Así que no sé si la persona no logra entender que es que Dios es un ser tan inmenso, tan grande, tan santo, que hacerse hombre es la cosa más difícil. Es la humillación más grande que puede tener. Así que para nosotros lo grande de Cristo es que es un hombre, es que se hizo un verdadero hombre, sin dejar de ser Dios, obviamente, porque Él fue Dios siempre. Entonces ellos quieren exaltar tanto la divinidad de Jesús que dejan su humanidad a un lado. Pero la grandeza de Jesús consiste en que siendo Dios, se hizo hombre. Como uno se da cuenta, esta herejía surgió temprano en la era cristiana. Es decir, que eso no fue... Juan murió como a los 100 años de la era cristiana, así que esta doctrina debió surgir por ahí 50 años. No se menciona una persona en particular, porque es que el docetismo... Usted ha escuchado algunas explicaciones que nosotros damos sobre las teorías egipcias y hindúes que fueron de la época del cristianismo o anteriores, que ya tenían algunas creencias algo parecidas, de dónde surgió Dios y qué explicación de Dios. Entonces, esa imaginería, digamos de esa manera, ya estaba sembrada en la humanidad. Entonces, cuando Cristo aparece y no tiene explicación lo que hace, porque claro, es que una persona que resucita un muerto de 4 días, ¿cómo lo va a explicar?
cuando él habla cosas, yo me sorprendo porque si uno pone la Biblia en el entorno histórico y cultural de la época romana, de la época de Jesús, del tiempo de Jesús, fue muy brillante en las exposiciones filosóficas y de leyes, como igual que los griegos. Entonces, cuando unas personas acostumbradas a ese tipo de expositores y de oradores dicen, nunca ha hablado un hombre como este hombre, es decir, eso tiene que hacernos pensar. Eso no es una expresión para tomarla así como religiosamente, como hacemos nosotros. Está bien, para nosotros tiene un valor espiritual, pero el que lo está diciendo no es espiritual, es un romano. Y él dice, nunca ha hablado como este hombre. Yo diría, bueno, uno ahí no dice por qué expresaron eso. Yo me he atrevido a aventurarme a pensar por qué lo dirían. Es que la gente hizo exposiciones sobre cuestiones, pero Jesús no hablaba así. Jesús dice, el que viene a mí, si alguno tiene sed, venga a mí. Es decir, dice, este señor no habla como nosotros, él no expone ciencia, él es decir, como si yo estoy encarnando la ciencia. Tiene sed, venga y beba. Entonces, yo creo que la humanidad sí se enfrentó a un orador distinto, y es que los oradores, aún de las otras religiones, con todo el respeto que merezcan las otras religiones, fueron expositores de teología o de ética más que todo, de conducta de vida, de cómo tratar al prójimo. Por eso algunas personas que llegan a ese nivel llano dicen, no, pero todas las religiones son buenas, porque ellos hablan que no maten, que no roben, y eso es verdad. En ese sentido, pues, gracias a Dios que no invitan a matar, aunque a algunos parece que sí. Pero en realidad sus enseñanzas oficiales tienden a esa bondad ética. Pero es que Cristo no fue solo una bondad ética. Entonces aquí es donde surge el punto crítico. Algunos en esas religiones ahorita dicen que era un iluminado. Cristo nunca dice que fue un iluminado, dice, yo soy la luz. Juan habla y dice, no era él la luz, él era un iluminado. No era él la luz. Pero vienen otros testimonios de la luz. Y entonces cuando habla de eso dice, este era la luz verdadera. Él, que alumbra, no dice a dos hombres o a los que creen, dice a todo hombre que viene a este mundo. Esa es una expresión muy universal, muy absoluta. Cuando uno habla de Cristo no estamos pues solamente discutiendo de un Señor que hizo un milagro. Yo también he orado por gente que se han sanado y nunca he dicho que soy el Hijo de Dios. Es decir, eso no me ha hecho pensar así. Porque yo oro por una persona y sé que lo que pasa no tengo yo el poder. No puedo resucitar todo lo que yo quiera, ni puedo sanar lo que yo quiera. Dios me responde una oración y Dios hace un milagro. Y siempre se lo atribuyó a lo que Dios hizo, pero Jesucristo dijo, yo lo resucitaré en el día postrero. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Es decir, ese mensaje tan contundentemente personal es lo que hace a Cristo totalmente distinto. Entonces eso es lo que lleva a la gente a tratar de buscarse una explicación de quién era él. Era muy difícil entender que Dios se hizo hombre, entre otras cosas, porque las posiciones de los pueblos, como ya explicamos, era panteísta. Entonces en realidad ellos no entienden un ser que se va a humanizar, porque para ellos Dios es el universo. Entonces sería que todo el universo desapareciera. Entonces esa idea les es muy difícil a un panteísta. El monoteísmo judío sí permitía un poco la creencia en un Dios particular, que él como ser único pudiera hacer algo así. Pero claro, aún algunas personas de hoy que no comprenden, entonces el cielo se quedó solo. No se dan cuenta que Dios es omnipresente y podía estar en Cristo y estar en todas partes a la misma vez, así que no tiene ese problema. Pero eso es lo que precisamente de ahí viene la mala concepción de Dios y también la dificultad de explicarse cómo Dios se hizo un ser. Entonces, hubo líderes representativos de estas tendencias. Uno de ellos fue un señor llamado Arrio.
De ahí surgió el arrianismo. Y también un señor Sabelio, que del cual salió el sabelianismo. No fueron realmente los únicos creyentes en esas creencias, sino que fueron los teólogos de mayor trascendencia. Entonces, por eso se le llamó el movimiento por el nombre de ellos, pero después esos movimientos tomaron otras tendencias y entonces asumieron otro nombre. En el caso del arrianismo también se llamó fotinianismo, por Fotinio, un señor que también pensaba lo mismo. Ellos, los arrianos, creen que Jesucristo es un excelente, perfecto hombre, pero nada más. Es un hombre que hace la voluntad de Dios, sujeto a Dios, un buen hombre, un gran maestro, todo lo que usted quiera, pero solamente un hombre. Entonces el arrianismo, y todavía hay arrianos modernos, que piensan que Jesucristo no es más que un hombre. Pero la verdad, sin siquiera tener un sectarismo de ninguna clase, un hombre no puede hacer lo que Cristo hizo. Es decir, eso no es posible que un hombre se le venga allí paralítico y él diga, tus pecados te son perdonados. Es decir, eso no me interesa ojalá que nos ofendan, pero es que es una posición insostenible. Habría que buscar otra explicación, porque Cristo no le dijo, en nombre de mi Padre te perdono los pecados, o por representación, o me dieron un poder natural, un poder judicial escrito y yo en virtud de eso te perdono. Eso sería comprensible. Pero es que Jesucristo no dijo eso. Dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo dijo tan claramente que los que estaban allí reaccionaron. ¿Y cómo puede un hombre perdonar pecados? Si eso solamente lo puede hacer Dios. Jesucristo no se tomó el trabajo de explicarles. Y si no lo hizo, no sería un hombre perfecto si lo fuera, porque se está atribuyendo algo que en este caso sería como suplantando, una suplantación. Y un suplantador no es un hombre correcto. Jesucristo no se tomó el trabajo de decirle, no, bueno, yo quise decir, no es que yo le perdono los pecados, sino que Dios se los perdona. No, Él dijo, para que sepan que tengo poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, es decir, eso hace a Cristo un ser distinto. Nos guste o no, eso está en la Biblia. Así que si no es que un hombre perfecto, pero suplantó a Dios, entonces no era tan perfecto. Así que o Él es Dios o tampoco es un hombre perfecto. Hermano Álvaro, bueno, en esta mañana hemos estado hablando sobre dos doctrinas o dos formas de interpretar quién es Jesús. Una es la que dice que Él es solo Dios, no fue hombre sino solo Dios, y la segunda que fue solo hombre. ¿Cómo podemos, de dónde nace esa idea, esa de que solamente hombre, de que solamente no es Dios sino que fue un hombre normal, un hombre común y corriente? Cuando uno aborda la vida de Jesús, pues la vida de Jesús, la Biblia trata de presentarla muy simple, desde un punto arranca simple, dice, el nacimiento de Jesús fue así. Entonces, claro, si yo digo, Él nació de una señora, la señora estuvo embarazada 9 meses, nació como todo el mundo en un pesebre, creció, dice la Biblia que crecía en estatura y en gracia, así como todos los niños. La mamá lo regañó. Se le perdió varios días y se llevó un regaño. Dios dice que estuvo cansado, que tuvo hambre, que tuvo sed. Esa experiencia de la tentación que tuvo Jesús y sus reacciones, porque fueron 3 situaciones, yo diría básicamente emocionales, es decir, como ser humano que yo soy, lo miro. Y verlo allá, por ejemplo, en el Calvario, sufriendo, muriendo, y bueno, el que tiene todo de humano. Sí, es un ser humano. Sobre todo si la persona ha leído las Escrituras y ha visto profetas como Eliseo, como Elías, como Moisés,
y visto las cosas extraordinarias que pasaron con ellos, quiere equiparar esas cosas con las que pasaron con Jesús, y eso no lo hace Dios. Eso lo hace un hombre extraordinario. Entonces dice, no, entonces Jesucristo es un hombre. Hizo cosas extraordinarias, pero no fuera de lo que un humano inspirado por Dios pudiera hacer. Pero claro, esa es la persona que no examina la Escritura con la lupa. Pero Jesús mismo dijo, si yo no hubiera venido y no hubiera dicho cosas como nadie ha dicho, si yo no hubiera venido y no hubiera hecho cosas como nadie ha hecho, entonces no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa. Yo creo que la persona, por ejemplo, yo prediqué un sermón hace años que yo titulé El más grande de todos. Y entonces comparé a Jesús, digamos, especialmente con Moisés. Moisés extendió la vara y el mar se partió. Pero Jesús no tuvo que extender la vara, él caminó por el mar. Moisés pidió y Dios le hizo caer pan del cielo. Pero Jesús no pidió pan del cielo, dijo, yo soy el pan del cielo. Es decir, Moisés golpeó la roca y salió agua, aunque la misma Biblia dice que la roca era Cristo, entre otras cosas. Pero Jesús no dijo, voy a golpear la roca y si el que tenga sed venga a mí y beba. Entonces, es decir, todas las cosas que en los otros fueron extraordinarias, en Cristo lo fueron, pero en otra dimensión. Es decir, no fueron milagros hechos, sino milagros vividos. Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, el problema es que si se pudiera explicar todo lo que Cristo es desde una dimensión humana, en realidad, pues, igual si fuera nuestro Salvador, así lo aceptaríamos. De todos modos, sería nuestro Salvador. En realidad no tenemos ningún interés de que eso no sea así. Si fuera así, así lo creeríamos. El problema es que la Biblia lo plantea de una manera que no se puede aceptar así. Es decir, por más que uno quisiera, no lo puede aceptar. Jesucristo lo mataron. Bueno, a mí me pueden matar. Y usted puede orar por mí y puede resucitar. Pero Cristo no hizo eso. Él dijo, destruyen el templo y yo lo levantaré. Es decir, que ¿cómo va a ser una persona que lo maten a él mismo y él mismo se va a levantar? ¿Quién queda para levantarlo? Había una revista que se llamaba The Tomorrow's World, El Mundo de Mañana, de un señor Armstrong. Entonces él ahí tenía un capítulo, una vez un artículo sobre la muerte y resurrección de Cristo. Y entonces él llegó a decir, gracias a Dios que en el cielo quedó el Padre, porque si no el mundo se hubiera quedado sin Dios, porque él dice que Cristo había muerto como Dios y que por lo tanto el mundo se quedó sin Dios si no fuera porque había tres. Pero es decir, ese señor sí era trinitarista, claramente trinitarista. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que Cristo era Dios manifestado en carne y como tal, como todos los seres humanos, mueren, pero no muere el 100%, muere lo que puede morir. Entonces el hermano Magui en ese libro Está Jesús en la divinidad o la divinidad en Jesús, él dice, no digamos que Dios murió porque eso es incongruente, pero digamos que el que murió era Dios. Sí, la sutilidad es válida. El que murió era Dios, pero no murió Dios, sino que Dios tiene una parte de él que puede morir, otra que no puede morir cuando se manifestó en carne. Entonces, nosotros sin ser, digamos, bélicos ni desaforados, si examinamos con frialdad las Escrituras, es que no te dan para otra cosa. Tendríamos que cambiar la mitad. Jesucristo claramente dijo en varios sitios que Él era Dios. Y cuando Pablo lo explica en Romanos, lo explica en la doble ascendencia. Él dice, según la carne vino de los patriarcas, pero Él es Dios sobre todo. Entonces nosotros, aunque sí hay algunas cosas que obviamente si era humano tuvo que vivirlas como humano. Y lo definen, es más, no lo podríamos aceptar si no fuera así.
Aceptamos a Cristo como el Salvador que es porque llena ese requisito. Tenía que ser un pariente cercano, tenía que ser un humano. Y Él lo llena plenamente. Tenía que parecerse en todo a sus hermanos, dice la Biblia, en todo. Y ser tentado en todo. Usted no puede ser tentado si usted no tiene deseo de hacer algo. Así que la Biblia dice, después de haber ayunado, tuvo hambre, es decir, deseó comer. Entonces le ofrecen la tentación y es porque deseó algo. Si no, no tiene ninguna tentación. Entonces creo que la persona tiene un problema, es que ellos creen que Jesús, para poder ser tentado en todo, tenía que ser tentado en cada uno de los pecados que tiene el ser humano. Pero eso todavía lo estarían tentando, porque son tantos los pecados que necesitaría mucha vida. Porque a Cristo lo tentaron en las necesidades básicas del ser humano, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, es decir, en los pecados que abarcan todos los otros. Porque la mayor parte de los pecados del ser humano es por la vanidad, por la arrogancia. Entonces a Cristo lo tentaron en las vertientes del pecado, no en cada acción particular, porque eso sería, ya digo, todavía lo estarían tentando todavía en los 2000 años. Es decir, serían tantos pecados que se han inventado la humanidad que mientras Cristo lo tentaban nos moríamos todos. Así que no se trata de eso. Adán no fue tentado en todo así, y él era el postrer Adán, así que vino él a resolver el problema de Adán. Yo creo que de ahí es que la persona, si no mira bien a Cristo total, él va a resultar confundido. Pero Cristo no trae confusión. Si se mira bien y se entiende, todo es explicable. Hermano Álvaro, una de las grandes inquietudes de los creyentes y de muchas personas, y cuando vienen y se acercan a preguntarle por lo que uno cree, bueno, entonces ¿cómo explica el Gólgota? ¿Cómo explica todas esas expresiones que el Señor dijo y que Él habló en el Calvario? Creo que las expresiones del Calvario son solo parte de un todo, es decir, no son especiales. Creo que es parte de un todo. A uno le pregunto, hermano, ¿y a quién oraba Cristo cuando oraba? Pues decía, Padre, yo sabía que tú siempre me oyes. ¿A quién oraba? Cuando el Padre dice, el Padre mayor es que yo, ¿a quién se refería? No lo sabe ni el Hijo, sino el Padre. ¿A quién se refiere? Estas expresiones, como la de Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya, y la del Calvario, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todas son parte de una misma realidad. Es decir, los hermanos sí tienen que aprender que nosotros no somos ni docetistas ni arrianos. Nosotros somos cristianos que creemos en la manifestación de Dios en carne. Y que esa manifestación en carne es completa, es real. Es decir, que Dios se manifestó en un hombre, en el hombre Jesucristo. Eso quiere decir que Él asumió un ser. Si eso no fuera así, muchas expresiones perderían valor. La Biblia dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Quién aprendió la obediencia? Dios. Dios no tiene que aprender a obedecer a nadie. Dios es soberano. Se está refiriendo al hombre Jesús. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Que crecía en gracia y en sabiduría. Dios no puede crecer en sabiduría, porque Él es la sabiduría. Entonces, obviamente, todas esas expresiones nos tienen que llevar a nosotros a la realidad de la manifestación de Dios en un hombre. Es decir, que el hombre se sujetó a todo lo que el ser humano es. Entonces, Él creció, aprendió, se sujetó, aprendió a ser obediente, le dolió los clavos. Cuando está en Getsemaní, la crisis fue grande. Él dice, mi alma está triste hasta la muerte. Dios no puede hablar así. Dios nunca podría hablar, porque ¿cuál tristeza, cuál muerte? Por ahí yo he oído sermones que la tristeza de Dios no hay ninguna tristeza en Dios. Y al coro que dice que así llora el Señor cuando un hijo de él del que se quiere apartar. Dios no llora. Dios no es un ser humano. Es decir, esa es la imposibilidad de Dios para salvarnos, que es que Él es un ser que no está lleno de esas pasiones como nosotros.
Pero él se manifestó un hombre que sí estaba sujeto a todo, porque la idea era esa, que él se identificara con todo, y también ver cómo el hombre, porque vea, fíjese usted hasta dónde llega esto, es decir, las razones. Cuando el Señor se enfrenta con Adán y Eva, y les da a cada quien su regañito por lo que hicieron y su sentencia, él le dice a la serpiente, de su simiente, es decir, de la simiente de la mujer, su descendencia te chafará en la cabeza, tú la herirás en el calcañar. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Porque Dios enfrentarse con el diablo, eso es una pelea perdida. El diablo no tiene nada que hacer como criatura que es ante un Dios tan omnipotente que lo creó a él. Entonces, Dios dice, yo no me mido contigo porque tú no eres pareja, tú no eres contendor para mí. La humillación grande del diablo es que el ser frágil que él acababa de vencer es el que lo tenía que matar, porque una serpiente a la que le chafan la cabeza no la dejan herida, la dejan muerta. Así que Dios le está dando una sentencia de muerte. Y dice, muerte, yo seré tu muerte. Entonces, él dice, la descendencia de esta mujer es la que te va a matar. En otras palabras, este hombre cayó en una trampa, pero es que el diablo realmente no venció a Adán tampoco. Adán se entregó por su mujer. Y entonces en ese sentido su pecado fue muy grave, porque fue voluntario, sin pasiones, sin tentación, sin nada. Él decidió pecar. Así que el diablo tampoco había vencido a Adán. Él venció a la mujer y tampoco la venció, la sedujo. Se usó una astucia y en eso la enredó. Pero en realidad el diablo estaba cobrando un botín que no había ganado, en realidad. Entonces Dios le dice, es la simiente de ella la que te va a matar, ya verás. Bueno, el diablo seguramente que pensó, si tumbé una vez, lo tumbó dos veces. Si usted lee la Biblia, la parte de la Biblia que la gente no lee, porque es muy aburrido leerlas, son las genealogías. Eso es muy aburrido. Que fulano es de tal y tal. Pero resulta que en las genealogías es que está descrita la habilidad que Dios ha tenido de hacer toda la historia de la humanidad para traer la línea del Mesías. Esa línea llegó hasta Belén sin que el diablo pudiera hacer nada, porque el diablo de todos modos, por mucho que sea que se la dé de inteligente, es que con Dios la tiene perdida. Es decir, él no tiene manera de ganarle una a Dios, no hay manera. Eso es largo de contar, pero es muy emocionante. Ya cuando uno lo calcula desde ese ángulo, uno sí se da cuenta cómo la habilidad se ve por toda la historia de la humanidad. Dios trae una simiente y llega a Belén. No lo pudo evitar el diablo, pero claro, todos esos descendientes son seres humanos. Así que nosotros no podemos negar eso, porque Dios no llegó y dijo, voy a crear un hombre, ¡pum! No. Él dijo, voy a guardar una simiente. Y esa simiente la trajo hasta aquí. En esa se manifestó Dios. Es decir, que tampoco era cualquier simiente que podía escoger, él cogió una simiente. Entonces, viene, el diablo no pudo evitar que ese niño naciera. Cuando el niño nació, el milagro fue espectacular, porque no todo el mundo prende una estrella en el cielo para decir que nació. Lo vinieron a adorar, se movió el mundo por el nacimiento de un bebé. Ese bebé, el diablo dijo, este me fácil, yo lo mato, está chiquito. Y lo mandó a matar. Trataron de matarlo de los 2 años para abajo, porque esa es la edad mejor que él calculó al Mesías. Pero es que aquí empieza una cosa que tenemos que entender. El diablo no es omnipresente, no es omnipotente y no es omnisciente. Así que él le apuntó a Jesús mientras estaba parado ahí en Belén, y cuando le disparó, ya Jesús estaba en Egipto y él no lo encontró. Y cuando lo encontró ya tenía 12 años. Si ya no había manera. Toda esa carrera nos muestra a nosotros, al ser que sí es frágil,
y que se puede matar, pero también que está poseído por un ser muy hábil que lo va a proteger. Y va a morir es como tiene que morir y no de otra manera. Eso lo tenemos que entender. Es decir, Cristo era la manifestación de Dios, pero no podía salirse de los límites de la humanidad, porque entonces no hubiera sido un humano. Y para el diablo dice, no, es que me pusieron a pelear con un humano, pero no se portaba como humano. Entonces, claro, me ganó. No. En todo lo que el diablo se enfrentó con Jesús, se enfrentó con un hombre. Porque igual que pasó con Job, que trató de obligar, y él dijo, quítale todo y verás que te maldice. Y Dios le demostró que había gente que aunque le quiten todo, no maldice a Dios. Y eso era un hombre, no era un Dios. Él le demostró con Jesús lo mismo. Llévalo al extremo de la tentación, llévalo al extremo del sufrimiento, llévalo al extremo de la persecución y él se mantendrá firme. Tenía que ser un hombre, manifestación de Dios, pero un hombre, porque si no, no era válido. Y eso es una cosa que es el gran misterio de Dios, y eso es lo que lleva a la gente a hacerse preguntas. Pero es que tenía que ser así. Entonces Jesús como hombre, no como una chaqueta que se puso Dios encima, sino como hombre, como un ser. Él cuando llegó a la muerte, eso era una angustia, como la de cualquier persona. Y él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y empezó a sudar gotas de sangre, y los ángeles vinieron a confortarle. Así que el momento fue crítico. Pero en el momento crítico máximo, él dice, pero no se haga mi voluntad. Es decir, la voluntad humana que está en mí no debe ser complacida. Debe ser complacida la voluntad divina que está en mí. Entonces él rinde esa voluntad y dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Ahí es el cumplimiento de esa profecía. Lo mismo pasa en el Calvario. Cristo se tiene que morir. La persona dice, hermano, entonces no se murió. Claro que se murió. Y se murió tanto que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién? El del hombre Jesús. Ese es el misterio, precisamente. Grande es el misterio de la piedad, es eso. Vivió su independencia sujeta a la voluntad del Padre. Quiere decir que el hombre sí puede sujetarse a la voluntad de Dios al punto de desaparecer como ente de voluntad, volitivo, y morir. Porque la muerte del cristiano, si no ocurre, nunca será cristiano. Si una persona no se muere, hermana, no es cristiano nunca. Y eso creo que es lo más grande de la manifestación de encarnación. Por eso es que la gente pregunta, entonces, ¿cómo así? Pero eso es. Acepta eso y verá que usted tiene clarita la manifestación de Dios. Hermano Álvaro, vamos a dejar por ahora en este programa, pero qué bueno seguir conversando sobre por qué el Dios eterno tenía que hacerse hombre. Gracias por sintonizar la palabra gota a gota. Esperamos que se tome un momento para escribirnos y dejarnos un mensaje de cómo este ministerio radial ha aportado para su crecimiento espiritual. Escríbanos a la nueva radioipuc@gmail.com